Hola gente, ¿cómo va? Tema peliagudo el de hoy, sí, pero la realidad es que siento que es importante hablar de la importancia del feminismo y la evolución del mismo hasta la actualidad, y por qué en la actualidad genera reacciones tan diversas. Empecemos por lo básico, lo que ya todos sabemos. El feminismo empezó como un movimiento que buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer, e históricamente se destacó por luchar por el voto femenino, la educación femenina y la igualdad salarial. Pero ¿qué pasa con el feminismo en la actualidad? En una actualidad en la cual la mujer tiene derecho al voto, tiene derecho a la educación y posee una igualdad salarial. Y en los últimos años el feminismo tomó formas distintas. No me malinterpreten, siento que en la actualidad uno de los derechos más grandes por los que el feminismo luchó, y fue una lucha en la que yo estuve presente y fui a la marcha, fue el derecho al aborto. Pero en las últimas décadas el feminismo tomó muchas formas. Y una de las razones fundamentales fue la expansión que tuvo gracias a redes sociales, donde a partir de ellas hemos visto cómo este movimiento llegó a puntos muy radicales, incitando, si se quiere, a más personas a tener un pensamiento realmente radical en diversas cuestiones. Y este surgimiento de corrientes más radicales, en vez de promover la igualdad, parece enfatizar más la superioridad de la mujer. Y esta radicalización llevó a muchísimas personas a pensar que realmente el feminismo es un problema, porque debido a estas corrientes da la impresión de que esas mujeres buscan dar a entender que el hombre es el problema. De hecho, tienen muchas frases de ese estilo, refiriéndose a que el verdadero problema de la sociedad son los hombres. E incluso fomentan la idea de que todas las diferencias entre géneros se deben a la opresión patriarcal, lo cual ha provocado el rechazo de muchos sectores de la sociedad, ya que, por lo menos en mi opinión, hace años y años que no vivimos debajo de un patriarcado. E incluso este tipo de actitudes y este tipo de discursos de que todo es culpa de un patriarcado inexistente me han llevado a que incluso a mí me cueste autodenominarme feminista. Porque pareciese que hoy en día hablar de feminismo es hablar de una superioridad de la mujer por sobre el hombre, cuando en realidad lo que verdaderamente es el feminismo es una igualdad entre ambos géneros. Y este cambio de narrativa del feminismo ha llevado a muchos hombres a sentirse atacados y a muchas mujeres a sentirse desilusionadas con el movimiento, lo cual lleva a, si se quiere, un clima de polarización. Hoy, a una gran parte de la sociedad le hablas de feminismo y va a formar en su cabeza este ente radical que odia a los hombres y cree que vivimos bajo el patriarcado más absoluto. Y a raíz de esta radicalización feminista, por ejemplo, se crean piezas como Barbie, una película que presenta a los hombres como un problema, y una película en la cual la sociedad ideal está gobernada por mujeres, cuando en realidad el feminismo se trata de trazar puentes entre ambos géneros y aceptar que ni los hombres ni las mujeres son mejor o peor que el otro. Porque si realmente existiese un patriarcado feroz hoy en día, las mujeres no podrían participar de la política. Y es innegable para todos que las mujeres pueden hacerlo. De hecho, recomiendo mucho a esta youtuber, Roxana Kramer. Ella habla mucho de cómo el feminismo hoy día se refiere a un patriarcado inexistente y que esta justificación de que no hay suficientes mujeres en la política es porque de por sí las mujeres no se interesan por la política de la misma forma en la que los hombres se interesan por la política. Y no hay nada malo en eso. De la misma forma que quizás no hay tantas mujeres con altos rangos laborales porque ellas prefieren no estarlo, porque saben el trabajo que demanda, y muchas otras mujeres prefieren dedicarse a otras cosas en su vida diaria, como por ejemplo cuidar a sus hijos o cuidarse de sí mismas. Yo creo que no, que creo que ya no en Occidente, no vivimos en un patriarcado porque las mujeres accedemos a un montón de derechos y la Argentina es un país en ese sentido muy destacado, las mujeres ya votamos, las mujeres podemos ser propietarias. Patriarcado significa gobierno de los padres literalmente y ese sistema por supuesto que existió, aunque hay algunas teorías que piensan que fue una distribución del trabajo
entre hombres y mujeres, el hombre en el ámbito público y las mujeres porque se dedicaba más a la crianza de los hijos, y todavía hoy se dedica más a la crianza de los hijos, tuvieron otro tipo de tareas. Pero sí creo que hubo un dominio de los padres. Quien investiga un poco sobre la historia de la antigua Roma va a ver que el pater familias era alguien que tenía en los orígenes derecho sobre la vida de sus hijos, la vida de su mujer, era el único que podía tener derechos ciudadanos. Bueno, todo eso ya no ocurre. Y en general los reclamos del feminismo hegemónico tienen que ver con desigualdad de paga, que podemos hablar de eso. No creo que haya una desigual paga por el mismo trabajo, sino distintos trabajos elegidos por hombres y mujeres que cuando son madres trabajan menos horas. Y sí, ahora puede que digan que el cuidarse de sí mismas es por una necesidad patriarcal, pero en realidad ¿es una necesidad patriarcal o es una necesidad que las mismas mujeres implantan con los estereotipos de belleza que las mismas mujeres exigen a otras? Y no me malinterpreten, no todas las mujeres son así. Por suerte yo tengo un algoritmo en mis redes sociales y hay un gran movimiento en redes sociales que fomenta a las mujeres a amarse como son y a que no hay que competir entre nosotras. Pero también es cierto que hay muchas mujeres que compiten entre ellas y que se ven entre ellas como una competencia. Y acá ya me fui completamente del tema y pido perdón, pero como pueden ver está todo vinculado. Creo que hace muchísimos años tanto la política como el liderazgo a nivel laboral y a nivel social no están determinados por el género. Y no me malinterpreten, creo que el feminismo en sus distintas olas y expresiones nos ha permitido a las mujeres saber dónde poner los límites. Hoy no es como hace 10 años que los hombres nos gritaban en la calle. Y eso obviamente que es producto del feminismo. Pero esta radicalización que se vive hoy en día hace que muchos hombres digan, y no a modo de chiste, que las mujeres deberían estar en la cocina o que mujeres eran las de antes. Cuando yo creo que un verdadero feminismo utiliza ese tipo de chistes para burlarse de las personas que realmente opinan así. Yo soy una persona que utiliza todo el tiempo ese tipo de chistes. Y con mis amigos lo hacemos todo el tiempo, pero lo hacemos para burlarnos de las personas que realmente piensan así. Y yo, muy al revés de ofenderme por eso, me río porque sé cómo lo utiliza nuestra generación y creo que esa es realmente una deconstrucción. Pero así como yo, a la edad que tengo y considerándome feminista, hay muchas otras chicas que también se consideran feministas y que tienen mi misma edad que al escuchar ese tipo de chistes se van a enojar y van a empezar a dar un amplio discurso respecto a la lucha feminista. Y yo creo que esto es lo que hace que la gente se lo tome con tanto repelús. Y lamentablemente creo que la radicalización feminista hoy en día ha llevado a las personas a simplificar el feminismo como un movimiento antihombres. Y el hecho de que haya tantos chistes en redes sociales de ¿por qué está llorando por un hombre? Es un hombre o cosas por el estilo. Creo que más que estar enseñándole a las mujeres a ser autosuficientes, está intentando darles a entender que los hombres no son más que cosas utilizables. Del mismo modo que veían a las mujeres años y años y años atrás, y que tanto luchó el feminismo para que los hombres dejen de ver a las mujeres así. Y creo que esa es una de las grandes hipocresías del feminismo, porque por un lado, obviamente que estamos todas de acuerdo en que nosotras no somos juguetes y que tenemos sentimientos, pero tampoco tratemos a los hombres de esa manera, porque ahí realmente la igualdad y el feminismo que lucha por esa igualdad no se está viendo. Y es esa una de las tantas razones por las cuales las personas creen que la base del feminismo, que es luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer, hace varios años se está convirtiendo más bien en un intento de supremacía feminista. Y más allá de todo, creo que lo peor de esta situación es que haya mujeres que tilden a otras mujeres que piensan como yo de no feministas por pensar que ya no existe un patriarcado. Creo que el feminismo radical, por lo menos, necesita replantearse un montón de cuestiones. Y creo que las redes sociales radicalizan mucho en este sentido. Repetir y repetir que las mujeres no tienen la misma paga
o repetir y repetir que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres sin fundamento alguno, es permitir que los radicalismos, y más fundamentalmente los radicalismos que existen en redes sociales, te laven la cabeza, y las mismas mujeres que se quejan tanto de que vivimos en una sociedad patriarcal y nos hacen pensar lo que queremos que ellos piensen, no se paran a pensar que ellas están pensando lo que sus feministas radicales quieren que piensen. Así que nada, los invito a repensar esto y a decirme qué opinan al respecto. Simplemente quiero decir que yo me considero feminista, pero aún considerándome feminista... Ay, pensé que había un bicho. Aún considerándome feminista, no considero que vivamos debajo de un patriarcado.